Soy Pablo Veloso de la Espada de Damocles en esta maratón de la libre expresión. Hablaremos de cosas como los derechos de autor o el patrimonio intelectual, acerca de las cosas que se crean, que los artistas van creando. Hablaremos acerca del ser humano, del individuo, pero lo haremos a nuestro estilo, al estilo de la Espada de Damocles, que es un estilo rodeado de historias, de mitos, de cuentos, de leyendas, de mucho color. ¿Y saben qué les traigo hoy? Les contaba que en esta soledad, en esta polaridad, porque estoy hoy sin Urbasi, así que estoy simplemente con el aspecto masculino, así que notarán que este programa tiene otro cariz hoy. Pero bueno, es el cariz de una maratón, un programa informal que no sigue los patrones normales de la Espada de Damocles. Sin embargo, tiene todavía ese perfume. Les traigo hoy una historia de un personaje rebelde, porque el tema de hoy tiene que ver con la rebeldía, tiene que ver con luchar por aquello que uno considera valioso, que uno considera apropiado. Así que los dejo con esta melodía unos instantes más para presentarles al personaje que vamos a ver. Vamos a conocer a un personaje muy especial, antiguo, pero siempre vigente. Vamos a presentarlo. En el origen de los tiempos, cuando los hombres aún no habitaban la tierra, dioses y titanes luchaban por el control del universo. Innumerables batallas se sucedían en una guerra que parecía no tener fin. Pero los cíclopes y los gigantes desequilibraron la balanza uniéndose a los ejércitos de Zeus. Con su ayuda, el dios de dioses pudo desterrar a los titanes a la región más profunda del Averno. Pero a pesar de su victoria, algunos titanes consiguieron escapar. Y aunque la mayoría se plegó rápidamente a su voluntad, un joven titán llamado Prometeo se atrevió a desafiar su reinado. ¡Qué emoción! Prometeo, un titán para esta maratón. Les voy a contar acerca de Prometeo. Y es un personaje que refleja muchos de nuestros comportamientos, muchas de esas luchas que reivindican, como vemos hoy en día, los derechos de las personas, y se lo juegan todo. Prometeo, vamos a ver, es un personaje capaz de arriesgarlo todo por aquello que considera valioso. Y vamos a pensar acerca de esto también, acerca de hasta qué punto nos parece importante arriesgarlo todo, hasta qué punto deberíamos preservarnos, hasta qué punto es conveniente no plegarse quizás a los deseos de aquellos que son tiranos, que tienen la hegemonía del poder, y simplemente callarnos la boca, permanecer pequeñitos y no molestar demasiado para poder seguir existiendo. Vamos a ver qué hizo Prometeo. Prometeo era el creador de la humanidad, que algunos incluyen entre los titanes. Era hijo o bien del titán Eurimedonte, estos nombres griegos no son mi estilo, o bien Jápeto, de la ninfa Clímene. Y sus hermanos fueron Epimeteo, Atlante y Menecio. Sabemos que Prometeo creó a la humanidad porque sentía que Zeus, que había ganado la batalla contra los titanes, y él, el mismo Prometeo, se había puesto del lado de Zeus como una manera de darse cuenta, porque su nombre lo indica. Prometeo es aquel que puede ver las cosas de antemano, el vidente, el que puede anticipar, el que sabe, que es como un precursor de los tiempos. Es aquella persona que no se queda con lo que hay, no se queda con lo que está ahora mismo. Muchas personas tienen un horizonte muy corto. Vemos todos los días personas alrededor nuestro que ven no más lejos que su propia nariz.
y se quedan por eso con aquellas cosas que se les regalan. Entonces el famoso pan y circo que hablábamos hace un rato también al aire, y esos regalos, entre comillas, los compran, los dejan tranquilos, compran un instante más de su tranquilidad, compran unos días o meses más de esa ficticia seguridad de que todo estará bien, de que habrá un padre que me cuide. Entonces Prometeo, que era un titán, ustedes saben que los titanes eran anteriores a los dioses olímpicos y muy poderosos. Titanes eran, por ejemplo, Cronos, el padre de Zeus y de Poseidón y de Hades también, pero sucedió en la revolución de Zeus, que Zeus triunfó, y ustedes saben, cada vez que hay una revolución y alguien triunfa, ese alguien se pone en el poder. Y si nos ponemos a pensar, ¿qué es un rey? ¿Qué es un monarca de aquellos antiguos? Y hoy en día los que vemos en el poder son simplemente la extensión de esos propios monarcas. ¿Qué es un monarca? Bueno, es el grupo más exitoso de gángsters o de hombres poderosos que simplemente a través de las armas se imponen, y una vez que se imponen eliminan a todos los contrarios. Ustedes saben la noche de los cuchillos largos de Hitler, que cuando asumió el poder instantáneamente eliminó a todos aquellos que podían hacerle sombra. Y lo mismo pasa con todo movimiento político, desde el peronismo en la Argentina o aquí en España o en cualquier otro lugar del mundo donde alguna persona asume el poder, a veces de forma muy ostentosa, es decir, eliminando a través de la sangre, matando a las personas, y otras veces hay muchas otras formas de matar, que son, por ejemplo, impedirles a esas personas el acceso a bienes básicos, impedirles el acceso a posiciones laborales o posibilidades de libre expresión, como estamos hablando hoy, aquí en la Espada de Damocles, y esas son formas también de matar a una persona. Porque una persona es la posibilidad de ser único, de decir, yo soy parecido a fulano que está aquí al lado mío, pero a la vez soy diferente. Tengo cualidades, particularidades que me diferencian. Y Prometeo había sentido el triunfo de Zeus y vio que logró el poder, como siempre concedió muchas cosas. Zeus era el Padre Celestial, que el dios cristiano heredó posteriormente muchos de sus nombres. El mismo nombre Dios proviene de Theos en latín y de Zeus en griego, ¿no es cierto? Así que Zeus se puso como el dios supremo y rigió a su manera. Y Prometeo sentía que eso no era correcto, que había un elemento ahí de despotismo y una falta de libertad, de opciones para esa gente que estaba en la tierra o que podía estar en la tierra. Es decir, podía haber algo más aparte de Zeus, y quiso crearlo. Prometeo los creó. Prometeo nos creó, según este mito. Entonces dice que Atalante y Menecio se unieron a Crono y a los titanes en la guerra infructuosa contra los dioses olímpicos. Como decíamos, Zeus mató a Menecio con un rayo, pero perdonó a Atlante, a quien condenó a soportar el peso de los cielos sobre sus espaldas para toda la eternidad. Ustedes saben que cuando un tirano asume el poder, decíamos, elimina a todo lo que le haga sombra, y otras veces castiga simplemente como una manera de ejemplificar, como una manera de decir, miren, esto es lo que les puede pasar si ustedes no se portan bien, y el portarse bien significa acatar todo lo que yo digo. Entonces Atalante, que era el padre de las Pléyades, de las Híades y de las Hespérides, y ha sostenido los cielos desde entonces, excepto cuando Heracles lo relevó temporalmente de la tarea. Algunos dicen que Perseo petrificó a Atlante, convirtiéndole en el monte Atlas, cuando le enseñó la cabeza de la gorgona, pero eso es parte de otro mito. Volvamos a Prometeo. Prometeo, que era más sensato que Atlante, previó el resultado de la rebelión contra Crono y por lo tanto prefirió luchar al lado de Zeus. Fíjense lo que hizo Prometeo. No fue tan evidente como para decir me pongo en contra de Zeus, del que él sabía que iba a ganar, sino que se puso a favor de Zeus, pero guardando en su interior esa rebeldía natural, ese luego voy a expresar lo que quiera expresar,
a mi manera y en el momento justo. Así que vemos ya perfilando aquí dos maneras de enfocar la libre expresión. Hay personas que hacen gala de la libre expresión de una manera tan abierta, tan drástica y radical, que se ganan el desprecio y la ira de aquellos que están en el poder. Y lo que consiguen en algunos casos es vivir poco. Por ejemplo, un personaje al que le ha acontecido esto fue el famoso Giordano Bruno, que fue una persona que era un monje dominico y que era un libre pensador. Y para su época eso era muy herético, era muy peligroso, bueno, para todas las épocas en realidad. Siempre que uno quiere expresarse, basta con no coincidir con la idea reinante, la idea vigente, y eso produce enseguida tensión en aquellos que pretenden mantener una sola forma de ver la existencia. Hablamos a veces de monoteísmo, ¿no es cierto?, esto de un solo Dios, pero a veces cuando una persona sostiene una idea como única posibilidad, le podemos llamar también monótono teísta, es decir, monótono, repetido, alguien que siempre repite la misma canción y que nos dice, si no la aceptas, si no te agrada, vas a tener problemas. Entonces Prometeo eligió una segunda opción, que es no exponerse, no presentarse directamente de manera de ser destruido. Él se quedó como con un perfil bajo. Dijo, no me voy a exponer tanto, me voy a quedar más tranquilo, de manera de no tener ese riesgo. Y de esa manera sobrevivió y pudo ejercer su venganza o su posibilidad mucho más adelante. Dice, sabía entonces Prometeo cómo iba a resultar esta batalla y por lo tanto prefirió luchar del lado de Zeus, persuadiendo a Epimeteo, a su hermano, que significa justamente lo contrario. Prometeo es el que prevé, Epimeteo es el que no prevé nada. Es decir, Epimeteo es aquella persona que tiene una mira un poco corta. Por eso se compensaba con su hermano Prometeo. Le sugirió a Epimeteo hacer lo mismo, cosa que Epimeteo hizo y por eso sobrevivió. Desde luego era el más sabio de su raza, Prometeo. Y Atenea le enseñó arquitectura, astronomía, matemáticas, navegación, medicina, metalurgia y otras artes útiles, que él transmitió a la humanidad que él mismo creó. ¿Y saben cómo la creó? La creó con barro, es decir, con agua y tierra. No sé si eso les recuerda algo, les hace pensar en alguna cosa conocida. Bueno, es el Génesis, cuando Dios creó con barro, es decir, con agua y tierra y polvo, creó al ser humano, creó a Adán. De la misma manera lo hizo Prometeo. Pero Zeus, que había decidido extirpar a la raza humana, porque justamente le molestaba que Prometeo se haya dedicado a crear a seres que estaban hechos a la imagen de los dioses, es decir, tenían casi el mismo formato físico, aunque no las capacidades. Y solo la perdonaba debido a la insistente petición de Prometeo, que le decía, por favor, Dios Supremo, no destruyas a la humanidad, perdónalos, espera un poquito. Entonces Zeus aguantaba, pero empezó a enfadarse por sus crecientes poderes y talentos, porque todo lo que aprendía Prometeo de Atenea, que era la diosa de la justicia, de la sabiduría, se lo iba enseñando a la gente. Y ustedes saben que la información es peligrosa. Información significa dar forma, informar. Cuando alguien me cuenta algo, por ejemplo me dice, mira, hubo un accidente aquí en la esquina, yo doy forma a eso que me están contando y empieza a ser una cosa para mí, un evento, algo que hasta hace un rato no existía, ahora existe. O si me dicen, mira, esta es una mala persona, es decir, esa persona que para mí hasta ahora no tenía forma, ahora empieza a tener forma, es decir, forma de malvada, por ejemplo, o de buena, o de inteligente. Entonces, la información nos forma, nos da la posibilidad de construir un mundo. Hasta que no se nos informa de eso, eso no existe para nosotros. Por eso, por ejemplo, hay una película muy conocida que circula por ahí, donde se cuenta que cuando llegaron a América las carabelas de los conquistadores españoles, los indígenas que miraban esas carabelas no las reconocían, no sabían qué eran, veían una mancha en el horizonte.
Y uno dice, ¿cómo van a ver una mancha en el horizonte? Si todo el mundo sabe que eso es algo que está navegando sobre las aguas. Pero si uno nunca vio un barco de ese tamaño, más que una pequeña canoa, no puede concebirlo. No tiene la forma, no tiene nada que le dé forma o le permita dar forma a lo que es un barco de ese tamaño. Así que ese indígena lo que veía ahí era simplemente poco más que una mancha. De manera tal que información implica creación. Cuando alguien me informa de algo nuevo, yo empiezo a creer en eso y a crearlo. Es decir, porque lo creo de crear, lo creo de creer. Entonces empiezo a creer aquello que empiezo a dar forma a través de algo que me cuentan. Entonces fíjense, en la época de los esclavos, por ejemplo, en los Estados Unidos, los esclavos negros que trabajaban el azúcar, el algodón y esas cosas, los psiquiatras de esa época habían desarrollado la idea de que había un síndrome, ¿no es cierto? Como ahora está el síndrome del niño nervioso en el colegio, que tanto se ve, o el síndrome psicoanalítico de la castración, ¿no? El trauma de la castración, o de la envidia del pene y todas esas cosas. Bueno, habían inventado uno que consistía en que el esclavo que quería huir. Supónganse que usted era un esclavo que trabajaba de sol a sol, torturado por sus patrones, a latigazos y cosas por el estilo, en condiciones muy muy drásticas, y de repente se le ocurría, como a cualquier hijo de vecino, irse. Usted decía, esto no va más, yo me quiero ir a mi casa, me quiero ir de acá. Bueno, desde el momento en que usted intentaba irse, usted padecía un síndrome, un trauma, y lo miraban como un enfermo. Y tanto lo repetían y se lo decían a los propios esclavos, que los esclavos lo creían. Como por ejemplo que el esclavo no tenía alma, y el cristiano, el blanco, sí. Que el indígena aborigen americano no tenía alma, y el occidental europeo sí. Y en otras épocas que la mujer no tenía alma, y que el hombre sí. Cuando usted le repiten algo muchas veces, decía el agente de propaganda de Hitler, usted se lo acaba creyendo. Y cuando usted lo cree, lo crea. Y si lo crea de crear, existe para usted. Y desde el momento en que uno empieza a creer que escaparse de un campo de concentración, de un sembradío de algodón o de azúcar en la época de la colonia, de una situación de opresión laboral, de una situación social de opresión por parte de un gobierno, por parte de algún regente en algún ámbito de la sociedad, cuando usted empieza a querer irse o cambiar esas cosas, protestar, digamos, usted es visto instantáneamente como un enfermo. La sociedad lo mira como una fuente de problemas, como lo fue Giordano Bruno en esa época, cuando tenía ideas diferentes a la iglesia, como por ejemplo que Dios no solo estaba en todas las cosas, sino que era todas las cosas, y se lo acusó de panteísmo. Y también decía que si existía este mundo, también podían existir otros, y que si había seres humanos, podía haber otros mundos con otros seres similares, donde Dios también les revelara su verdad ahí. Por lo tanto, eso no cayó nada simpático a las autoridades, y lo vieron como un problema. Pero la sociedad, si ustedes ven películas donde van a ejecutar personas en la guillotina, por ejemplo, o en la horca, ¿la gente qué hace? La gente insulta al que van a ejecutar, ni lo conoce, no sabe en el fondo ni por qué. Lo más probable es que haya sido un ajusticiamiento político, porque ladrones y cosas por el estilo cada tanto ajusticiarían, pero gente que no convenía que estuviera ahí, eso ocurre todos los días. Y bueno, la gente que está ahí mirando, lo que hace es insultar, porque está acostumbrada, la costumbre, la repetición, hace que usted crea, que usted le dé forma a una realidad, y esa realidad dice que solo el rey, que es un descendiente directo de Dios, es quien tiene el patrimonio de decidir qué es correcto y qué no, y que el modo de vida de la esclavitud es un modo correcto, y que las mujeres no tienen alma, y muchos y que. Entonces, en el momento en que usted cuestiona, los demás, como un mecanismo de seguridad que tiene ese propio sistema, lo acusan. Y además lo
lo van aislando, lo marginan, como el loco de la familia, el enfermo, la oveja negra. Y de esa manera, en algunos casos lo disuaden. Usted empieza a pensar y a recapacitar, bueno, si tanta gente me está diciendo que es incorrecto lo que digo, si tanta gente va en la dirección contraria, algo debe andar mal. Sin embargo, me acuerdo de un cuento, un chiste, donde una persona que iba por una avenida muy transitada y muy ancha, iba a contramano, y, es decir, en la dirección prohibida, la contraria a los coches, y venían muchos coches de frente. Y el hombre escucha por la radio, tengan cuidado porque hay un loco por la avenida que está yendo en la dirección contraria. Y el hombre entonces exclama, dice, ¿un loco? Dice, hay un montón de locos que están yendo en la dirección contraria. Él creía que los demás eran los que estaban en la dirección contraria. Y la primera reacción ante esta historia es pensar, bueno, el hombre está loco porque es el único que va en la dirección contraria. Pero ¿cuántas veces ha habido un Prometeo, que ahora vamos a conocer también sus detalles? Ha habido un Lutero, ha habido un Giordano Bruno, ha habido un Copérnico, un Galileo, que dijeron cosas, fíjense, tan locas, tan extrañas, tan increíbles, como que la Tierra giraba alrededor del Sol. ¿Pueden ustedes creer que alguien diga semejante estupidez? Que la Tierra gira alrededor del Sol, si todos sabemos que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra. Esto decía la Iglesia. Y decían, ¿para qué vamos a mirar por un telescopio? Si la Biblia ya dice que el sol es el que se mueve. En muchos pasajes de la Biblia dice que el sol sale y se pone. Si la Biblia lo dice, ¿para qué vamos a hablar del giro de la Tierra? Y los negaban. Y la gente, acostumbrada a ese paradigma, a ese episteme, a esa epistemología, a esa manera de ver la vida, también lo negaba. Entonces, ¿cuántos Prometeos hay que van a contramano? ¿Cuántas veces tú, que estás oyendo este programa, sientes que piensas diferente, que tienes ideas y esa intuición de fondo de que esto no va, esto no está bien, esto podría ser de otra manera? Y sin embargo, las voces de la mayoría, no solo del poder, porque recuerden esto, los sistemas totalitarios, ya se llamen fascismo, nazismo, nacionalsocialismo, o distintos sistemas totalitarios, militares o no, de distintas partes del mundo, saben que si ellos ejercen su poder directamente, es decir, a través de un ejército o policía, pueden herir susceptibilidades, porque pueden generar la idea de que es el poder del líder y su ejército contra el pueblo, y el pueblo se va a rebelar. Pero hay un mecanismo mucho más inteligente, que proviene, qué sé yo si lo sabían ellos o no, pero de Maquiavelo. Maquiavelo, el autor del Príncipe, que escribió este libro que él vivía en el marco de la familia de los Medici, y se cuenta que lo escribió para César Borgia, el hijo del Papa Alejandro. Y bueno, en este libro decía Maquiavelo que la mejor manera de dominar que tiene un príncipe, un rey, ¿no?, a su pueblo, no es generarse una cohorte de regentes, como si fueran ministros y cosas así, todos afines a él. Por el contrario, ¿saben lo que tiene que hacer? Tiene que crear, imaginen, aros concéntricos, como cuando cae una gota en el agua, y poner un aro de amigos de él, el siguiente aro de enemigos de él, el tercer aro de amigos de él, y el cuarto aro de enemigos de él, y así. De esa manera, la propia gente, en lugar de prestarle atención a él mismo, al rey, se va a estar peleando entre sí. Entonces, los sistemas totalitarios utilizan la denuncia, incentivan a la gente a que mire mucho a su vecino, y llame, y diga, sí, estoy hablando con la autoridad, sí, ¿qué necesita? Mire, estoy viendo algo raro en mi vecino. En algunas épocas, esto implicaba la muerte del denunciado. En la época de los primeros judíos conversos en España, por ejemplo, estoy viendo que el vecino que se dice cristiano, que se bautizó hace poco, está haciendo un rito judío.
y eso bastaba para que lo vengan a buscar y lo maten. Lo agarraba la Inquisición. Esta mujer la he visto con unas hierbas medicinales, es bruja, y la mataban. Y en épocas más recientes de las dictaduras europeas y americanas, bastaba con decir, este tiene un libro de comunismo. Se lo vi. Estaba leyendo a Marx. Estaba leyendo, no sé, o estaba hablando en un bar, yo lo escuché hablar y citar alguna cosa media revolucionaria, media, dirían acá en España, roja, y eso bastaba para que se lo llevaran. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber como una especie de paranoia de que mi vecino me puede denunciar. Mi vecino, el que yo veo todos los días cuando salgo a la calle. Entonces, ¿qué debo hacer? Tengo que fingir. Y tengo que fingir bien. Porque si doy la pauta, aunque sea en lo más pequeño, de que estoy en falta, puedo tener problemas. De esa manera se produce un mecanismo de autorregulación, donde todos están cuidándose de todos desconfían de todos actúan ante todos, y así el pueblo mismo se desgasta y se autoobserva, con lo cual las autoridades no tienen más ese problema de tener que estar encima, porque tienen informantes por todos lados, aprovechando la avaricia de la gente, porque ustedes saben que a los judíos en la época alemana o en la época de los judíos conversos de España se los denunciaba porque convenía. Si yo denuncio a mi vecino judío, después me quedo cuando se lo llevan con su casa, con sus cosas y su dinero. Entonces, el ser humano es complejo y estos métodos ayudan a que uno se convierta en un aliado, en parte del mecanismo de ese poder hegemónico. Aunque haya a veces algún Prometeo, que a veces terminan, obviamente en el cadalso, terminan ahorcados, quemados, como Giordano Bruno, o como Prometeo, que ahora vamos a ver, también en complicaciones. Por eso los invito a pensar en estas cosas mientras vamos a una pausa musical. Voy a buscar aquí una canción, vamos a ver qué les puedo poner. Vamos a poner una canción que es un poco intensa en su ritmo, pero que habla de esa búsqueda de seguridad del ser humano, que lo hace acatar demasiadas cosas y acallar esa libertad, esa lucha por el pensar como uno siente o ser como uno quiere, que tenía Prometeo. Es una canción cantada por Ricardo Iorio, de Almafuerte, y se llama Tú eres su seguridad. A ver qué les parece. Aquí estamos en la espada de Damocles, en plena maratón de la libertad de expresión, hablando sobre temas, candentes. Hoy sin Urbasi, mañana estaremos con ella otra vez. Hoy se fue a pasear, así que le mando un saludo desde aquí. Que la pase bien, que disfrute del sol, del día. Y seguíamos hablando acerca de Prometeo, que es el tema que estamos tocando hoy. Y más tarde tocaremos un tema que va a dar bastante que pensar. Así que decíamos que Prometeo era como la imagen de aquella persona que descubre que las cosas no son como siente que deberían ser, siente que hay algo que no coincide del todo, que no puede encontrar el canal o la forma de expresarse tal como le gustaría. Así que se convierte en el rebelde. ¿Qué es el rebelde? Bueno, el rebelde es aquella persona que decide cambiar las cosas, que no está satisfecha con las cosas como están funcionando. Y decíamos que había diferentes formas, y una de las formas era hacerlo veladamente. Así que, fíjense, la ironía, a veces, la sorna, el sarcasmo, esto de reírse en la cara de alguien, pero sin decírselo directamente. Cuando uno se pone frente a un tirano y le dice a la cara las cosas, probablemente ahí acabe su vida. Recuerdo a Humberto Maturana, un biólogo chileno que todavía vive, que pasó la época de la dictadura chilena, muy difícil, con el famoso Pinochet, y en una de esas ocasiones tuvo un encuentro personal con Pinochet, y decidió prácticamente burlarse de él,
hablarle de una manera velada, pero diciéndole cosas fuertes, como diciéndole, no me callo, pero no te lo digo de una manera que te ponga en evidencia, ni siquiera una manera que quizás puedas comprenderme del todo, porque si lo hiciera, sabría que estarías obligado a acabar conmigo. Entonces, volviendo a la historia de Prometeo, el titán, se cuenta que un día en que tuvo lugar una disputa en Sición sobre cuáles de las proporciones de un toro sacrificado había que ofrecer a los dioses y cuáles había que reservar a los hombres, Prometeo fue elegido para actuar como árbitro. Ustedes saben que a los dioses se les solía ofrecer la grasa de las carnes, quizás porque era lo que más fácil se consumía y se evaporaba como humo, entonces se pensaba que subía hacia los dioses. Entonces Prometeo vio aquí una oportunidad para mostrar con un poco de rebeldía, de mostrar como un no acatamiento de la ley absoluta o como una manera de protestar contra la postura de Zeus como supremo conocedor de todo. Para ello desolló y descuartizó un toro, y cosió su pellejo para formar 2 bolsas abiertas, que luego llenó con lo que había cortado. Una bolsa contenía toda la carne, pero ésta estaba oculta debajo del estómago, y la otra contenía los huesos, ocultos bajo una buena capa de grasa. Así que ustedes saben lo que eligió Zeus. Cuando le dio a Zeus a elegir entre ambas, Zeus eligió la bolsa que contenía la grasa encima, porque es lo que vio, y los huesos abajo. Cuando lo hubo hecho, obviamente, todos se rieron de él por lo bajo, como diciendo, qué idiota que es Zeus, que pretende ser sabelotodo o omnisciente, y resulta que no se dio cuenta que debajo de la capa de grasa, que era lo evidente, estaban los huesos. Entonces castigó a Prometeo negándose a entregar el fuego a la humanidad. Le dijo, sí, muy bien, me hiciste esto, ahora voy a quitarle a la humanidad el fuego. Y ustedes saben que el fuego es como si ahora nos quitaran la electricidad, ¿no es cierto? Todo lo que tenemos como avances y posibilidades de extender nuestros sentidos, como es la radio, la televisión, se acabarían. El hombre antiguo de la época de Prometeo, al no tener el fuego, ya no podía, por ejemplo, cocinar sus alimentos. Se veía obligado a comer cosas crudas. Ya no podía darle forma a los vasos para beber el agua, los vasos de barro, no los podía cocer. No podía forjar metales, que era algo que Prometeo también les había enseñado, porque Prometeo se dedicaba, como les contaba, a informar, ¿no es cierto?, a enseñar. Y la enseñanza abre mundos. Y esto a Zeus ni a ningún tirano le gusta. Todo tirano pretende enseñar las 3 o 4 cosas que le convienen y todo lo demás prohibirlo. Entonces vio Zeus aquí una oportunidad para vengarse de Prometeo, y en realidad de lo que quería vengarse era de la gente. Quería detener el progreso y la mejora de la gente. Así que les quitó el fuego. Los dejó como con nada, básicamente como animales. Entonces Prometeo se dirigió inmediatamente a Atenea, diosa de la sabiduría, rogándole que le permitiera entrar clandestinamente en el Olimpo, cosa que ella le otorgó, le permitió. A su llegada encendió una antorcha con el carro de fuego del sol y seguidamente partió un trozo de carbón candente que metió en el hueco formado por la médula de una gigantesca rama de hinojo. Imagínese usted que va a comprar a la verdulería una rama de hinojo y tiene un tamaño suficiente como para meter un carbón encendido con el fuego de la forja de Festo. Sería colosalmente grande. Bueno, eso es lo que trajo a la tierra. Luego, dice, después de apagar su antorcha, salió sigilosamente de allí sin ser descubierto y entregó el fuego a la humanidad. Llegó y dijo, muchachos, aquí tienen el fuego otra vez, vuelvan a cocer los cántaros y vasijas, vuelvan a forjar los metales, vuelvan a cocinar los alimentos, hagan de cuenta que no pasó nada. Zeus, que todo lo veía, se enteró. Pero, como dicen, se hizo el sota. Vio como la sota de las cartas españolas, que está ahí como que pareciera con cara de póker. Bueno, así se quedó Zeus. Pero juró que se vengaría. A veces hay un duelo tácito entre el revolucionario, la persona como usted y como yo, que deciden que algunas cosas no van. ¿Por qué? Porque aprendió.
porque se informó, porque leyó, porque descubrió, porque conoció, porque habló y conversó con otras personas, y descubrió que no era la única forma de ver la existencia la que le estaban contando. Entonces decide cambiar la situación, decide hacer algo diferente. Pero justamente sabemos que si lo hace abiertamente, lo eliminan. Entonces, a veces hay este juego tácito, entre como un tira y afloje muy sutil, entre el poder y aquella persona que lo desafía. Porque también están las apariencias. El poder no puede dejar sin castigo a alguien, pero a su vez castigar a alguien lo convierte en mártir. Cuando el Papa Pío no sé cuánto, no me acuerdo, decidió enviar a la hoguera a Giordano Bruno, se dice que lo pensó muchísimo. Dio muchas vueltas en realidad antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque él sabía que si mandaba a la hoguera a Giordano Bruno lo convertía en un mártir. Y de hecho eso sucedió. Fue un precedente. Tengan en cuenta que a Giordano Bruno no solo lo persiguieron mucho tiempo y por eso se refugió en otros países, sino que cuando regresó a Italia y lo capturaron, lo tuvieron 8 años preso. ¿Sabe usted lo que es estar 8 años preso? Pero no preso como un preso más. Le pasó como a San Juan de la Cruz, que San Juan de la Cruz fue un revolucionario, junto con Santa Teresa de Ávila, que iniciaron la reforma del Carmelo, la reforma de los carmelitas, que hasta ese momento tenían un modo de ser muy acomodado, muy cómodo, muy agradable, donde había grandes señoras que cuando no tenían más nada que hacer o enviudaban, se iban a vivir con las carmelitas y vivían como si fueran un hotel 5 estrellas, porque tenían dinero, hasta se llevaban sus sirvientas. De manera tal que Santa Teresa de Ávila le pidió a San Juan de la Cruz que le ayudase a cambiar todo esto. Y de hecho, bueno, eso hizo San Juan de la Cruz y se ganó con eso la cárcel. Pero no la cárcel común, se ganó la cárcel de un convento de carmelitas. Lo metieron preso en un convento. Y todos los días le hacían la guerra psicológica. Todos los días iban y le decían, tú sabes, hablaban entre sí los carceleros, que el movimiento de reforma de los carmelitas cayó. Ya los apresaron a todos y los ejecutaron. Esto no tiene futuro, esto se cayó. Es decir, trataban de tirarle abajo la moral, además de maltratarlo físicamente, de manera tal que finalmente en el caso de San Juan de la Cruz logró escaparse, y por eso existen hoy los carmelitas descalzos, y de la misma manera Lutero logró huir e impedir que lo mataran, porque los reyes, que estaban cansados de la opresión y de la hegemonía del clero, apoyaron a Lutero, los reyes sobre todo alemanes, o los príncipes alemanes, los nobles, y por eso lo protegieron, lo escondieron, hasta que su movimiento fue tan grande que matar a Lutero no tenía sentido, ya estaba extendido por todos lados. De la misma manera sucedió con Giordano Bruno, pero desgraciadamente Giordano no pudo escapar y acabó en la hoguera, pero fue el precedente, como les decía, para el inicio de la ciencia, el inicio de ese pensamiento que dice, no, quizá la cosa no sea así, quizá sea de otra manera. La idea de crear un ejemplo, que en eso se convirtió Giordano Bruno, de pensamiento propio, de ir en contra aún de todos. Se dice que hasta cuando lo quemaron le pusieron leña verde para que sufriera más, para que le durara más tiempo. Fíjese qué crueldad. Y seguramente, estoy seguro, la gente lo ha festejado en ese momento y le ha gritado de todo al pobre Giordano, porque eso es lo que aprendió. Como Jesucristo cuando estaba en la cruz y decía, perdona a los padres, no saben lo que hacen. Obviamente, el pueblo, la gente, usted, yo, cuando no nos informan, es decir, no viene otro como esta voz que suena ahora, o como el libro que lee, o como la película que vio, o como aquel amigo con que se reunió y conversó, no le informan. Fíjese que en el budismo tibetano se dice que uno debe ser introducido, ¿no?, a la verdad o a la realidad del ser. Con esto quieren decir que tiene que aparecer un tipo en su vida que le diga, ¿qué tal? Mira, quiero contarle algo nuevo. Y es que usted es no lo que pensaba que era, sino tal y cual cosa. Ellos consideran que a partir de ese momento es como si hubiera entrado un caballo de Troya dentro de su vida y se abre dentro, liberando esos soldaditos como un virus, de la misma manera. Entonces,
los sistemas sociales son como sistemas inmunitarios que pretenden defender, obviamente, un establishment, una manera de ser de las cosas. A rajatabla. Lo defienden como si fuera lo verdadero, aunque ese sistema sea obsoleto, ya esté obsoleto hace muchísimos años, y sin embargo se sigue sosteniendo porque el cambio siempre implica dolor. Cuando usted nace, duele. Duele para la que está pariendo y duele para el que está naciendo, porque es un golpe, es una cosa fuerte, pasar de flotar en el líquido amniótico a tener que respirar aire. Bueno, todo eso, todo cambio, usted se muda de casa, usted cambia de trabajo, usted finaliza una relación sentimental, duele. Cambiar duele, porque es reformar, renovar, volver a construir muchas de las estructuras que ya habían quedado obsoletas. Entonces, cambiar duele, pero uno puede pensar, y esto queda en cada uno, vale la pena. Volvamos a la historia de Prometeo, que robó el fuego y se lo dio a la humanidad. Y Zeus juró que se vengaría. Ordenó a Hefesto, que era el que trabajaba la forja en el Olimpo, forja de armas, que fabricara una mujer de barro, y a los 4 vientos que le infundieran aliento, y a todas las diosas que la adornaran. Esta mujer, llamada Pandora, la más hermosa jamás creada, fue enviada por Zeus, como regalo, a Epimeteo, ¿recuerdan? Al hermano de Prometeo, al que no tenía esa vista un horizonte muy lejano, no era muy despierto. Pero Epimeteo, a quien su hermano había advertido que no aceptara ningún obsequio de Zeus, se excusó respetuosamente, le dijo, mire, prefiero que no. Más encolerizado que nunca, Zeus mandó encadenar a Prometeo, desnudo, a un pilar en las montañas Cáucasas, donde un ávido buitre, o un águila, dicen algunos, el águila de Zeus, le iba arrancando trozos del hígado durante todo el día, causándole un dolor que no tenía fin, porque cada noche el hígado volvía a crecer, hasta estar nuevamente entero. Imagínense eso. Usted hace algo que usted cree en eso. Protestar contra, no sé, algo de su barrio, algo de su familia, hablarle a su pareja de algo que no le agrada, y usted sabe que eso va a traer un problema. Sabe que esa otra persona o esa sociedad puede no caerle bien lo que usted le diga. No porque no lo diga bien, sino porque el solo decir, mire, las cosas como están yendo, quizás no estén bien. El solo poner la duda puede molestar, puede irritar sensibilidades. De esta forma entonces, Prometeo sabía a lo que se atenía. Sabía que se estaba metiendo con Zeus, sabía que se estaba metiendo con el poder más grande, y sin embargo lo hizo. El héroe tiene ese contenido de inconsciencia, ese contenido de borrar un poquito, negar un poquito el peligro que se le plantea delante, porque sabe que aunque ese peligro sea posible, para él vale la pena, y para Prometeo lo valía. Así que imagínenselo, en una piedra desnuda, él desnudo también, atado, con cadenas, encadenado a la piedra, y todos los días bajaba un águila, feroz y voraz, y le devoraba el hígado, cosa obviamente nada agradable, y todas las noches el hígado volvía a crecer, y el otro día el mismo sufrimiento. Pero en el fondo, en el medio de ese dolor, tal como la imagen que vuelve a repetirse, que es el mito también de, así como hay mitos griegos, hay mitos cristianos, el mito de Jesús en la cruz, también sacrificándose por, como se dice, los pecados del mundo, es decir, haciendo de él justamente el cabrito o la oveja sacrificial, es decir, voluntariamente caminando hacia el dolor, sabiendo que eso iba a traer una consecuencia, que valía la pena, que el riesgo siempre iba a estar ahí, pero valía la pena. Entonces, Zeus excusó su salvajismo haciendo circular un rumor falso. Esto siempre sucede. Es, no, Giordano Bruno lo vamos a quemar, pero bueno, porque él no solo escribió eso, sino que además, y se inventan algo, para que la gente
ahí la informan, le dan forma, la convencen de que él es una mala persona, que, no sé, que ha violado a una mujer, se ha comido a un niño o lo que fuera. Y de esa manera garantizan que su posición de poder sigue estando vigente porque tienen al pueblo con ellos. Eso tiene que ver con los medios de comunicación. Por eso todo gobierno totalitario, primer cosa que hace es manejar los medios de comunicación. En el caso, por ejemplo, aquí en Radio Cuca, donde la comunicación, la difusión de ideas es totalmente libre, eso no sucede. Pero aunque hoy en día no haya gobiernos totalitarios, por ejemplo en este país, sin embargo sabemos que lo que gobierna al mundo no son tanto los políticos, sino los poderes económicos, los monopolios económicos, y no son aquellos que uno tiene a la vista, sino los monopolios realmente grandes. Y esos manejan los medios de comunicación y pueden hacer que la guerra que usted está viendo en Medio Oriente, que le parece tan importante llevarla a cabo para salvaguardar, no sé, al mundo occidental y cristiano, en realidad es un interés económico para ganar petróleo o vaya a saber qué otra cosa. Pero por eso, cómo se venda algo, es lo que hace que usted se lo crea. Y volviendo a Hitler, que era un personaje que dentro de su crueldad era muy despierto, él decía esto: cuando usted diga una mentira muy grande, no diga una mentira pequeña, porque si usted dice una mentira pequeña, se ven los límites de la mentira. Es decir, yo se la pongo frente a los ojos, le pongo una plantita, y usted ve los límites de la planta, pero le pongo un árbol, y usted no ve el bosque, porque el árbol ocupa toda su visión. Entonces, él decía, si vamos a mentirle a la gente, mintámosle de una manera tan colosalmente grande que no se den cuenta que es una mentira. A veces, las mentiras que oímos cotidianamente, acerca de cualquier cosa, de realidades sociales, económicas, políticas, religiosas también, son de una dimensión tan colosalmente grande que no dejan espacio para dudas. Como cuando hablábamos de esto de los esclavos de los campos de azúcar o de algodón, que se les decía que escaparse de esos campos o intentarlo era propio de una patología psicológica. Cuando la mentira es tan grande y la esclavitud se da por sentado 100%, no hay espacio a cuestionar la esclavitud. Pero cuando vemos que hay esclavitud aquí y allá no, entonces decimos, pero ¿cómo puede ser? Y ahí dudamos. Pero tiene que haber alguien que nos venga a contar, porque donde estamos siempre se nos cerca un poquito para que no tengamos esa visión de conjunto, esa visión de lo otro, y nos quedemos con lo nuestro, como si fuera la única realidad posible. Por ejemplo, en un caso personal, en la República Argentina, donde yo vivía, la seguridad en la calle, en la zona de la provincia de Buenos Aires, era muy incierta. Uno podía perder la vida y puede perderla hoy en día cotidianamente. A uno lo asaltan o lo matan por nada. Y aquí donde estamos, en Asturias, resulta que es diferente, en España, en el norte. Es muy tranquilo y uno puede caminar a las 12 de la noche por un parque y no se preocupa de que le pase nada. Puede pasar alguna cosa en algún caso, pero tiene otra libertad. Pero mientras uno viva en una realidad y no conozca otra, va a considerar que esa realidad es buena, es la única. Y aunque no le guste del todo, no hay otra. Pero cuando uno ve que hay otra manera de enfocar las cosas, ahí empieza a cambiar. Entonces Epimeteo, el hermano alarmado por la suerte de su hermano, se apresuró a casarse con Pandora, a quien Zeus había creado tan insensata, traviesa y perezosa como bella. Al poco tiempo abrió una jarra que, según Prometeo había advertido a Epimeteo, debía mantenerse cerrada, la famosa caja de Pandora, y en la cual había encarcelado con dificultad todos los males que podían plagar a la humanidad, tales como la vejez, la fatiga, la enfermedad, la demencia, el vicio, la pasión, y algunos dicen el trabajo. Porque esta idea de que el trabajo es necesario para la vida, que el trabajo dignifica, que el trabajo es salud, piénselo, quizás es una historia que le han contado, para simplemente mantenerlo produciendo. Recuerden que vivimos en un mundo de producción. Cuando usted se postula para un trabajo o mira los avisos, siempre piden a una persona con pujanza,
una persona productiva, que no teme a los desafíos. Piden a alguien que se comprometa, alguien en quien confiar. Normalmente piden a alguien que se repita a sí mismo cada día, que no cambie, que pueda prometer que va a ser el mismo, como cuando usted firma el contrato de alquiler, firma el contrato de matrimonio, firma el contrato de lo que fuera. Usted se compromete a... Buscamos eso, seguridad, repetición. No nos gustan las personas que cambian. Nuestra sociedad no quiere cambiar y no le agradan las personas que cuestionan. No le agradan los Prometeos, no le agradan los Radio Cuca, no le agradan los Giordano Bruno, Galileo, Copérnico, no le agradan los Unamuno, no le agradan los Ortega y Gasset, no le agradan los María Zambrano. Fíjense cuántas personas, cuando se dan estas situaciones intensas, como le pasó a estos tres filósofos, Ortega y Gasset, Unamuno y María Zambrano de aquí de España, tuvieron que irse, tuvieron que refugiarse. Y si regresaron, que de hecho en algunos casos lo hicieron, se las vieron muy, muy difíciles. Así que para terminar la historia de Prometeo, todos los males salieron cuando se abrió esa caja de Pandora en una nube. Cuando se apresa al revolucionario, al que se quejaba, se trata de deshacer lo que hizo, inmediatamente. Entonces Zeus lo primero que hizo es esa protección de Prometeo para la gente, de guardar todos esos males, la hizo abrir, y que todo volviese a ser como antes. Dice, todos salieron en una nube, los males, picando a Epimeteo y a Pandora y atacando luego a la raza de los mortales. No obstante, la engañosa esperanza, a quien Prometeo también había encerrado en la jarra, los disuadió con sus mentiras. ¿Sabe de qué los disuadió? De cometer un suicidio colectivo. La esperanza, veo esto de fe, esperanza y caridad, la esperanza es como una especie de anestesia. Es una especie de, bueno, aguantemos un poco más. Todo va a mejorar mañana. No te preocupes, ya todo va a cambiar. Ese va a cambiar, como si tuviera que venir de afuera, como si fuera a ser otra persona la que nos va a ayudar a ser diferentes. Prometeo, así, es un héroe. Es alguien que sabe lo que quiere y que se juega por ello. Es alguien que informa a los demás, que enseña, que transmite, que comunica, como esta maratón de la libertad de expresión. Cuando volvamos de la pausa musical, vamos a hablar un poco acerca, digamos, una metavisión. En lugar de una visión común, meta por arriba significa, por encima. Vamos a ver la esencia de lo que es un ser humano y por ende, entonces, estas reivindicaciones, estas búsquedas de lo que es la propiedad, que es el tema de esta maratón, la propiedad intelectual, los derechos sobre las obras de los artistas. Vamos a ver cómo comenzó todo eso, de dónde viene, cómo realmente se da. Vamos a escuchar a una cantante con una voz lírica llamada Emma Chaplin, que nos va a cantar algo acerca de la noche eterna. Veremos. Aquí estamos en la espada de Damocles, en plena maratón, escuchando esta canción de Emma Chaplin. Y vamos a oír a alguien que quizás muchos conocen, que nos va a decir esto. No es convencer. Venceréis porque tenéis la fuerza, pero no convenceréis porque os falta la razón. Que se celebra pues en la Universidad de Salamanca el Día de la Raza. Y este Millán Astray, que se levanta y dice ¡muera la inteligencia! ¡Viva la muerte! Los legionarios que querían matarle. Bueno, un lío espantoso. Y se metió en su casa y ya no volvió a salir. Menos mal que Pemanfor echó una mano, porque si no, le aseguro que le podían haber hecho por lo mismo, igual que a Lorca. La nuestra es solamente una guerra incivil. Se habla de una guerra de ideas, pero en esta guerra no hay ninguna idea a debatir. En España hay una epidemia de locura. Estamos ante una ola de destrucción. No se oyen sino voces de odio a la inteligencia y de muerte. Esto es el suicidio moral de España. Una
una salvajada anticristiana, antieuropea. Esto es la militarización africana pagano-imperialista. Un estúpido régimen de terror. Aquí se fusila sin formación de proceso. Se asesina sin causa. Y sí, son horribles las cosas que cuentan de las hordas llamadas rojas. Pero no hay nada peor que el maridaje de la mentalidad de cuartel con la de la sacristía. Porque el grosero catolicismo tradicionalista español... Y muchas cosas como esta. Hay muchos pensadores, y los ha habido, con ideas muy propias, diferentes a lo que había en su momento, en su entorno. Algunos se han quejado, otros han guardado silencio, prefiriendo, como decíamos, preservarse, y de esa manera seguir existiendo. Pero vamos a ver otro enfoque. Esta maratón tiene que ver, entre otras cosas, con instituciones españolas como AGEDI o SGAE, que son aquellas que existen en cualquier país actual, que se dedican a hacer cumplir ciertas ventajas que tienen los artistas, que consisten en poder cobrar por el usufructo de sus obras. Es decir, si yo soy un artista que compongo una canción y luego alguien compra mi disco, yo recibo el dinero por ello, pero a su vez alguien usa ese disco para ponerlo en un local de venta de alimentos, en un restaurante, por ejemplo. Yo debería supuestamente recibir entonces por ello una ganancia. Estas instituciones se ocupan de esto justamente, a través de asociar a estos músicos o pintores o escultores o poetas, lo que sea, y de esa manera garantizarles que donde quiera que su obra se represente, se reproduzca, se comparta o lo que fuera, ellos reciban una ganancia por ello. Sin embargo, hoy en día estamos viviendo en un mundo diferente. Cuando estas leyes se crearon, estas leyes vienen de muy antiguo. ¿Saben de cuándo? Comienzan a gestarse la idea de necesitar ganar o cobrar por la reproducción, ¿no?, de las obras desde la época de la invención de la imprenta, ya por 1450 o por ahí, cuando Gutenberg, este alemán, creó o inventó la imprenta. Hasta ese momento no había derechos de autor. ¿Sabe por qué? Porque la cultura estaba en los monasterios, solamente ahí. Entonces había copistas, obviamente, que copiaban esos textos, pero había tan pocos que podían escribir, tan pocos que podían leer, que todo lo que había prácticamente era oral. ¿Y sabe lo que quiere decir que algo sea oral? Fíjese, esto es la radio. Ahora usted está escuchando esta voz. Yo le propongo un ejercicio, mire. Cierra un instante los ojos y escuche la voz. Trate de darse cuenta, mientras escucha esta voz, de dónde viene. Usted dirá, bueno, proviene del altavoz. Perfecto. ¿Hacia dónde va la voz? ¿Usted la puede seguir? ¿Cada palabra que se dice usted la ve irse? ¿Sabe en qué dirección fue? ¿O va en todas al mismo tiempo? ¿Puede usted, una vez dicha la palabra que estoy diciendo, recorrerla de nuevo hacia atrás, como si leyera un libro? No puede, ¿no es cierto? El mundo de los sonidos es un mundo de 360 grados. Es un mundo donde las cosas no van a ninguna parte ni vienen de ninguna parte, solo surgen. Si yo hago silencio ahora y vuelvo a hablar, esa nueva palabra, ¿de dónde vino? Hasta que no la pronuncio, usted no la puede ver, no la puede calcular, no la puede anticipar, porque no la está rastreando, no la está siguiendo. Pero en cambio, abra los ojos ahora y imagine que delante suyo pasa un perro. Y el perro sale de la sala donde usted está y se mete en otra. Usted lo puede seguir con la visión, inclusive si el perro se aleja en la calle por el horizonte, usted lo puede seguir calles y calles, hasta donde la vista le alcance. Y puede darse cuenta cuando el perro se le acerca. Es decir, crea un contraste entre tal imagen y tal otra. El perro y el árbol, el perro y el coche que pasa. Y así usted sabe, está cerca, está lejos. De la misma manera, cuando entendemos nuestro mundo, lo entendemos visualmente.
Y esto no siempre ocurrió así. Esto ocurrió a partir de Gutenberg, a partir de la invención de la imprenta, de los moldes para imprimir los libros. Usted dirá, bueno, antes había escritura también, por supuesto que había escritura, pero sabían escribir muy pocos. En la época de los fenicios, en la época de los egipcios, había escritura también, pero era cuneiforme o jeroglífica o ideográfica, como pasa con los chinos o japoneses, y era algo que solo unos pocos lo tenían. No había soportes, es decir, se escribía sobre, no sé, papel de arroz, sobre papiro. Usted sabe que el Imperio Romano empezó a decaer cuando se complicó todo el tema del papel, ¿no es cierto?, de en qué escribían ellos. Y porque el papel permitía difundir cosas. Pero bueno, decíamos entonces que la escritura cambió la historia, pero no la escritura que siempre existió, desde los hombres de las cavernas que pintaban sus imágenes en las paredes, que era una forma de también escribir o contar algo, sino a partir de la imprenta, porque la imprenta permitió reproducir en grandes cantidades algo que hasta ese momento era privativo de unos pocos. Lo que siempre estaba en los monasterios, ahora empezó Lutero, inclusive, que citamos en el bloque anterior, que imprimió la Biblia en alemán, gracias a Gutenberg, que la había inventado la imprenta. Bueno, a partir de ese momento empezó a difundirse las cosas en papel. ¿Y sabe qué pasa? Yo tengo aquí un libro frente a mí, ¿no? Entonces lo miro. ¿Ve? Escucha que aquí tengo mi libro. Bueno, lo miro y leo una frase. Si yo quiero, voy a leer aquí tengo el Tao Te Ching, y dice, supongamos que tenemos un estado pequeño y de poca población. Entonces yo digo, bueno, no entendí la frase. Voy a leerla de nuevo. Supongamos que tenemos un estado pequeño y de poca población. No la entendí, la voy a leer una tercera vez. Yo lo mismo no lo puedo hacer con el sonido. Si usted está escuchando a alguien hablar, en una charla por ejemplo, lo que pasó, pasó. Y no queda, digamos, registrado. En cambio, en el papel, usted tiene el libro y puede ir hacia atrás inclusive varias hojas, o un capítulo, e ir hacia atrás y empezar a leer desde más atrás. Y ahí surge, ¿sabe qué? El tiempo. Surge la idea de tiempo. Los libros, la invención del libro, de la escritura impresa, nos permite creer, empezar a informarnos, a tomar forma de que existe el tiempo, que existe un ayer, que son las páginas de atrás, y un mañana, que son las páginas que todavía no leí. Y al mismo tiempo, al leer el texto, yo leo, como les decía, supongamos que tenemos un estado pequeño y de poca población. Supongamos es una palabra, que es otra, tenemos es otra, un es otra. Es decir, empieza a ver cosas. Yo las veo, son cosas. Una palabra es una cosa, la veo ahí. Es como si viera un bichito, es un bicho, está ahí, separada de otra cosa, que es la siguiente palabra. En la época oral, cuando se relataban las cosas, no le digo la época del chamán del pueblo o de la tribu, sino que en la época de los griegos, que había una cultura oral, donde se relataban historias y leyendas y mitos, el relato no tenía un presente, un futuro tan marcado. El relato no tenía autor, porque la invención del individuo, el individuo como persona, nombre y apellido, fulano de tal, con una historia independiente a todos los demás individuos, prácticamente nace ahí, nace con la imprenta. Hasta ese momento, el mundo medieval vivía en un ámbito que podríamos decir mítico, en el sentido de mitológico, en un ámbito donde Dios convivía con ellos. Ustedes saben que los mitos griegos no eran historias que los griegos se contaban para entender otras cosas. Eran realidad, eran verdad. Zeus estaba ahí, y Prometeo y todos los dioses. Estaban de verdad, no eran representaciones de otra cosa. Entonces en el mundo medieval se vivía así. Se vivía en un mundo donde la oralidad permitía que las personas se sintieran órganos, como orgánico, como participantes de una comunidad, de una cosa más grande, y no individuos aparte. Con la invención de la imprenta y el posterior renacimiento,
el Quattrocento italiano justamente, aparece esta idea del hombre como medida de todas las cosas. Es decir, el acento en lo antropomórfico, en yo. Yo voy a ser el individuo que veo el mundo. Ahora no soy parte de un mundo más grande, donde el sistema es teocéntrico, es decir, Dios está en el medio y todo lo demás es parte de. Ahora es geocéntrico. La Tierra es el centro de todo, por lo tanto pongo el acento en mí. Y toda la cultura reflejó eso, y empezó a crecer como un reflejo de esa visión del mundo, donde el individuo ahora importa. Y si el individuo importa, ahora si yo compongo un poema, no es lo mismo decir que lo escribí yo a que lo escribió otro. Ustedes saben que cuando queremos datar la Biblia o queremos examinar y decir, el Cantar de los Cantares lo escribió Salomón realmente, el Deuteronomio lo escribió Moisés, y habrá uno que dice, sí, pero no, dice otro, porque no puede ser, porque al final del Deuteronomio Moisés muere, y cómo lo va a haber escrito Moisés, y va a relatar su propia muerte. Nos parece a nosotros complicado, pero a la gente de esa época, una gente oral, no le parecía complicado, porque en la India también sucede así. Los textos sagrados se atribuyen a alguien. Es como si yo escribo ahora un texto importantísimo de filosofía y digo que lo firmo Miguel de Unamuno o Jorge Luis Borges. Sería algo así. Tomar una persona que es mítica, que todos lo respetan, y decir lo escribió ese. Porque no considero que sea importante resaltar lo mío. Pero a partir de la imprenta, a partir de esta definición de que el individuo es la medida de todas las cosas, surgen las revoluciones, surgen las reivindicaciones, esta necesidad de marcar mi territorio, definir qué es lo mío y qué es lo del otro. Y ahí surgen las leyes y comienzan a gestarse, que allá por el 1700 creo, ya se establecen muy firmemente, de derecho de autor. Y cada vez se van solidificando más hasta llegar a nuestros días, donde tenemos instituciones como es SADAIC en Argentina, SGAE aquí, que justamente regulan esa ganancia de la persona por lo que ha compuesto, impreso o creado. Pero ha surgido otro problema ahora, que la naturaleza de la existencia humana es ondulatoria, es decir, por momentos hay un pico, por momentos hay un valle, por momentos hay un pico, por momentos un valle. Así que quizás en este momento la cosa ha cambiado, ya no es como en la época de la imprenta, donde se hacía, como les contaba, hincapié en el individuo. Ahora ha surgido un proceso eléctrico, electrónico, como querramos llamarlo, Internet. Y Internet, justamente su nombre lo dice, es una red, ¿no? Una red que interrelaciona, una web que interrelaciona a seres humanos, y hace, como decía el filósofo Bartra, o el científico Bartra, decía que no tenemos un cerebro, sino un exocerebro. Nuestro cerebro no es mi cerebro o tu cerebro, es un cerebro común, porque el nivel de comunicación al que hemos llegado es tan grande que no hay mío y tuyo. En la época de mis abuelos o bisabuelos, para transmitir un hecho que sucedía en un pueblo hacia otro, hacía falta que alguien viaje, quizás en caballo, en carreta, y quizás lo hacía una vez por mes o dos. Entonces la información fluía de a poquito, y era muy diferenciado lo que pasaba en este pueblo y lo que pasaba en otro. Y este pueblo era muy distinto al otro. Pero eso fue agilizándose. Cada vez la comunicación se hizo más activa. Y los medios más rápidos, ustedes saben, en avión cruzan el mundo en unos minutos u horas. Entonces, una cosa que sucede aquí, una foto, sube a Internet, y por Google, por YouTube, por lo que sea, se ve. Y todo el mundo lo sabe. Yo sé lo que está pasando en China, lo puedo ver por Internet en este momento. Hay cámaras web, cámaras que están en distintas ciudades. Yo estoy conectado, yo soy el mundo ahora. Y esto, ese nivel de comunicación, nos devuelve, sin quererlo, a lo que pasaba en el mundo de la oralidad. ¿Recuerdan? Cuando todo era oral y todo era instantáneo. En lo oral no hay secuencia, no hay esto primero y esto después, como en lo visual, como en el libro. En lo oral todo es al mismo tiempo. Si yo cierro los ojos, no hay un sonido que sea
el que viene primero y después. Todos están ocurriendo simultáneamente. Los que aparecen ahora mismo, todos están al mismo tiempo. En cambio en lo visual no. Depende para dónde yo mire, me va a parecer que esto viene primero que la otra cosa. Fíjense que la perspectiva en la pintura no es algo que lo tengan todos los pueblos. Ustedes van a un esquimal y le muestran una foto y no la entiende. Ustedes le muestran una foto de un esquimal a un esquimal, o la foto de un árbol a un esquimal, y la mira, o indígenas también africanos, no la entiende, no la puede ver, no ve lo mismo que nosotros. No entiende, si ustedes le muestran una película, lo que es un plano, lo que es una cámara que siga a una persona. No lo pueden comprender y no van a entender esa película, no la van a seguir en absoluto, porque tienen una concepción distinta del mundo. Entonces, nuestra forma de ver, que proviene de no hace mucho de esto de Gutenberg, ha evolucionado a otra cosa ahora, que es esta simultaneidad. Hemos vuelto a la oralidad, hemos vuelto a un mundo donde todo ocurre al mismo tiempo, donde yo compongo algo y ya lo estoy subiendo a internet, o doy un concierto y me están filmando y eso ya sube a internet y todo el mundo lo está viendo al mismo tiempo. No hay esa exclusividad de años atrás, donde si yo hacía un concierto me veían estos pocos, y quizás hasta grabábamos un cassette en esa época y se distribuía muy de a poco también. Ahora no existe más el disco, no existe más reproductores. Ahora lo que hay es MP3, hay formatos digitales que son justamente, no tienen un soporte físico, pueden estar en cualquier lado. De esa manera ocurre este conflicto que está ocurriendo ahora, como esto de las GAE y estas instituciones que reclaman derechos de autor. Son instituciones anacrónicas, son instituciones que lógicamente se mantienen por la inercia de su fuerza o de su movimiento, pero que ya no tienen cabida porque es imposible luchar, como pasa con la ley CINDE, la ley SOPA, estas leyes que pretenden recortar Internet y eliminar a aquellos que ponen hasta los enlaces de donde están alojadas las cosas para descargar, y no se dan cuenta que ha cambiado. Como no se dieron cuenta los del mundo oral cuando Gutenberg con la imprenta cambió el mundo y generó el Renacimiento, y ya no existía más la escolástica medieval, empezó otra cosa, empezó el mundo de la ciencia, un mundo diferente, con acento en el ser humano que descubre, con una perspectiva en la pintura y en la vida, donde todo se ve desde mis ojos, desde yo viendo al mundo, yo antropomórfico. Ahora eso ha vuelto a cambiar. Ahora el individuo desaparece otra vez. Ahora ya no somos individuo, ahora somos conjunto, somos grupo. No hay privacidad hoy. Yo no la puedo tener. Lo que estoy ahora emitiendo puede ser grabado en este momento y vuelto a emitir a todo el mundo, y no puedo mantener exclusividad de nada. Hay cámaras en las calles, hay gente con móviles y celulares que van sacando fotos, filmando, y yo puedo estar expuesto a todo en todo lugar. No hay esa exclusividad como para reclamar.